a todas quienes nos están escuchando. Bienvenidas a este primer círculo de reflexión. Feminismo, la agenda, es un texto de Andrea Dworkin de 1983 que fue un discurso que ella dio en una universidad en esa época. Y pues nosotras estamos aquí, está Tony, Friné y Gaby y yo, Tessa Galeana, que estamos aquí para abordar este texto. Vamos a hablar desde nuestras perspectivas, nuestra visión sobre lo que entendimos del texto. Una de las cosas que pues tenemos que dejar en claro que este texto, aunque es de 1983, pues nos dimos cuenta que realmente sigue vigente esta agenda. Son temas que, aunque fueron dichos en otro contexto, en otra realidad, todavía se siguen abordando estos temas y más en México, aunque este texto fue abordado en una universidad en Estados Unidos, pues nos sigue competiendo pues a muchos contextos, ¿no? A México, a toda América Latina, toda esta agenda de la que habla Andrea Dworkin. Y bueno, pues yo voy a iniciar, antes de darles la palabra, voy a iniciar leyendo una parte del texto. Dice, me ocupo de lo que les pasa a las mujeres en el curso normal de sus vidas en todo el planeta. Esas cosas normales que son abusivas, criminales, perturbadoras. Es tan sistemático que parece que cuando estas cosas comunes ocurren, no se abusa de las mujeres, porque los abusos son de lo más comunes. Esta parte a mí me remontó muchísimo a la época actual, ¿no? A pesar de que ya fue hace, 37 años que se abordó este texto. Esto se sigue viendo, es un problema que se sigue viendo y que el feminismo sigue pues luchando por modificar todo esto. Pero bueno, les voy a dar la palabra a Tony. Tony es es la segunda. Ay, sí, ¿no? Pues Tony, bienvenida, adelante. Muchas gracias, Tessa. Bueno, yo soy Antonieta Chávez, mejor conocida como Tony, y pues primero quiero darle las gracias a Mujeres de la Sal por permitirme participar en este espacio. Mi formación es psicóloga social y bueno, pues yo llegué al feminismo por una asignatura que tomé en la licenciatura, ¿no? Se llama Psicología y Género. Entonces, bueno, fue una asignatura que me cambió por completo, ¿no? Todo. Empecé a darme cuenta de que pues algunas actitudes machistas pues no eran saludables, no eran normales y me transformó por completo, ¿no? Entonces, para mí el feminismo ha sido un regalo maravilloso, me ha permitido interpretar mi realidad de otra manera y cuestionar ahora de manera más profunda, pues que hay cosas que pues damos por hecho, pero no lo son, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por invitarme. Perdón, es que me sacó un poquito esto, pero bueno, me perdí un poquito de la introducción aquí de Tessa. Mi nombre es Friné Markakis, estoy aquí, pues un placer estar con ustedes. Me siento pues afortunada de compartir este espacio con unas grandes y pues aprender de todo esto. La verdad es que pues soy nueva en todo esto del feminismo, sin embargo me gusta informarme. Este texto pues ya me lo devoré en dos veces. Y también, al igual que Tessa, hay una reflexión que me gustaría destacar que va precisamente un poquito antes de lo que mencionabas, Tessa, que dice, me encargo de la mierda, me encargo de la mierda en serio. Robin Morgan lo llama trabajo atroz. ¿Por qué? Porque pues el feminismo es esto, ¿no? El feminismo es quitarnos estas resistencias, quitarnos esta venda de los ojos que muchas veces se nos fue impuesta y que nunca lo cuestionamos, como bien dice Tony también, y pues realmente el poder formar parte de esto y tomar acción, que vayamos más allá de las redes sociales, que salgamos a las calles, el feminismo se encuentra en las calles, que hagamos feminismo en las calles. Y pues nada, me siento muy, muy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes. Muchas gracias a Mujeres de la Sal por este espacio que pues es para todas. La que quiere estar aquí, pues rápido ponga un mensajito.
Pues hola, amoras, yo soy Gaby Orihuela de Brujas Insurrectas México. Les comentamos, Tessa y yo, en el último programa del viernes que les teníamos una sorpresa y pues, ¡tatán! Esta es nuestra sorpresa. Gracias, Mujeres de la Sal, nos invitaron a pues a este pequeño espacio de reflexión que me ha gustado mucho. Es una lectura para muchas que lo van a entender muy bien de qué va el feminismo radical y que no es este monstruo que se ha mal informado sobre lo que es feminismo radical. La verdad es una lectura muy ligera, muy bonita, en donde vamos a hablar y tocar desde, sobre todo, enfocarnos en esta parte del biologismo, ¿no? Que lo hemos malinterpretado, lo hemos mal informado por a lo mejor faltas de conocimiento y demás, pero es bien importante plantearlo, replantearlo y ponerlo en esta mesa. Realmente es un momento muy bonito. Chicas, bienvenidas, amoras, bienvenidas y muchísimas gracias a todas. Gracias, Tony, gracias, Finé, y gracias, Tessa, por estar con nosotros y por compartir este momento. ¡Ay, qué bonito! Pues muchas gracias. Creo que una de las cosas que se ha malinterpretado también de Andrea Dworkin es precisamente el cómo el feminismo radical habla de que odiamos a los hombres, y ella precisamente pues lo dijo, ¿no? Lo dijo y trató de decirlo varias veces, que no es estar en contra de los hombres o odiarlos, sino es poner la realidad, que tenemos una realidad material las mujeres, y esa realidad material que tenemos es precisamente la figura de poder que es el hombre sobre las mujeres. Y bueno, pues para dar inicio vamos a escuchar la visión, lo que nos quiera aportar Tony. Para empezar, antes que nada, quiero agradecer a Mujeres de la Sal por permitirnos también este espacio a Brujas Insurrectas. Esto es también una dinámica muy importante para nosotras, es una nueva forma también de expresarnos, y es muy necesario también hacerlo entre mujeres y reconocernos también las capacidades que tenemos y reconocer que entre todas podemos aportar al feminismo desde nuestra trinchera. Y pues bueno, adelante, Tony. Gracias, Tessa. Bueno, justamente como menciona Tessa, para mí es súper importante que nos quede claro a todos de qué va el feminismo radical, ¿no? El feminismo radical no son mujeres desnudas en la calle haciendo pintas o vandalizando, ¿no? Recuerden que este tipo de actos pues son solamente expresiones del enojo, de la frustración y del hartazgo que históricamente las mujeres venimos arrastrando por un cúmulo de injusticias, ¿no? El feminismo radical es una corriente del feminismo que se da dentro de lo que conocemos como la tercera ola. Esta tercera ola abarca de los años 60 a los 70. ¿Y qué era lo que estaba pasando en esas épocas, no? Pues en esas épocas todo el mundo estaba convulsionando, ¿no? Por un lado teníamos movimientos anticapitalistas, se estaba dando pues la guerra de Vietnam, teníamos movimientos hippies en 1967 y también pues estaba la lucha por la liberación de colectivos afroamericanos, concretamente pues con Martin Luther King y Malcolm X, ¿no? Entonces, entendamos en qué contexto surge este feminismo radical. Y bueno, este movimiento, pues digamos que esta corriente empieza a tener como más presencia a partir de un grupo de mujeres que en 1968 irrumpen el concurso de Miss América, ¿no? Argumentando que pues era un concurso sexista, que pues se patrocinaba estereotipos de belleza inalcanzables y que sometían a las mujeres a mucho dolor, que las cosifica, y sobre todo, pues proyecta a una mujer sumisa y completamente apolítica. Entonces, bueno, el movimiento feminista radical se concibe como radical porque quiere ir a la raíz de cuál es el origen de la opresión de la mujer, ¿no? Y básicamente la raíz es la función sexual y reproductiva.
se construye la palabra patriarcado, donde el patriarcado no es, ay, esos hombres malditos, los odiamos, duro con ellos, no, sino es simplemente dar cuenta que el poder lo ejerce el varón, tanto en lo público como en lo privado, ¿no? Y que él ejerce poder tanto en la familia, tanto como en el patrimonio y también poder político, ¿no? Entonces, básicamente el feminismo radical es eso. ¿Y qué pretende? Pues eliminar la explotación sexual y reproductiva. Entonces, bueno, ya que platico un poco esto, pues, ¿quiénes eran las feministas radicales en ese momento? Pues tenemos a Kate Millett con La política sexual en 1969, pues donde ella da cuenta a través de su tesis de doctorado que pues el sexo reviste un carácter político, es decir, hay desigualdad a partir de los genitales, ¿no? Si tienes pene, serás niño y por lo tanto, pues tendrás que tener un cierto código de conducta. Si tienes vulva, vagina, serás mujer y por lo tanto estarás dedicada a temas de cuidados, ¿vale? Entonces, bueno, ya que hablé de esto, pues, ¿cuál era el feminismo de Andrea Dworkin, no? Entonces, para poder hablar de esto y del feminismo, me gustaría leer un pedacito del texto que estuvimos estudiando que dice, el movimiento de mujeres no es un movimiento escasamente político, no es nada más un movimiento electoral, no es nada más un movimiento de reforma, como sea que entiendas la palabra reforma, porque cuando te enfrentas a la suposición de que hay una inferioridad biológica o una inferioridad por mandato divino, no hay reforma que pueda tomar cartas en el asunto. No hay manera de cambiar el estatus de las mujeres en ninguna sociedad sin abordar los supuestos metafísicos sobre la naturaleza de las mujeres. Y estas preguntas son clave. Creo que esto nos lo deberíamos de preguntar desde el momento en que tenemos conciencia de nosotras mismas. Y es, ¿qué somos? ¿Qué queremos? ¿A qué tenemos derecho? ¿Para qué sirven nuestros cuerpos? Y sobre todo, ¿a quiénes pertenecen? Creo que estas preguntas que ella plantea son preguntas que cualquier mujer, cualquier ser humano debería de hacerse en algún momento de su vida. Entonces, bueno, me parece que Andrea Dworkin se preocupa muchísimo por un feminismo que pues busca derribar esa premisa biológica donde las mujeres son inferiores, ¿no? Es un movimiento político que está comprometido, como ella menciona, pues a mitigar el sufrimiento. Y es un movimiento para y hacia el conocimiento. Y algo que es muy importante señalar, Andrea Dworkin es reconocida por muchos estudiosos en el sentido de que ella buscaba la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Ella, a pesar de ser radical, pues jamás dijo, los odiamos, ¿no? Tratemos de quitar esa idea de lo que es el feminismo, porque pues no va por ahí. Y bueno, pues para no extenderme demasiado, creo que un punto central que me llegó al alma con esta lectura es la parte de la prostitución, ¿no? Porque Andrea Dworkin, pues es una feminista que lucha durísimo contra la prostitución, ¿no? Y básicamente, pues en este debate de la prostitución, pues ella menciona que es importante despenalizar la prostitución, ya que con esto se evita castigar dos veces a las mujeres, ¿no? Por un lado, si la legalizamos, pues dejamos a las mujeres víctimas de sus proxenetas, del abuso policial, del consumo de drogas, incluso de la esclavitud. Pero al despenalizarla, pues bueno, estamos garantizando que esta mujer esté protegida. Por otro lado, habla de varias formas de violencia, ¿no? Y menciona tres, ¿no? Una es el incesto, que es algo que incluso ella menciona que hay ciertos países donde es una práctica común y no pasa nada, ¿no? Aunque tenga, pues, muchas consecuencias para la vida de las mujeres. Luego está la violación marital, que bueno, imagínense ustedes en 1960 hablar de que tu marido te violaba, pues eso era imposible, ¿no? El marido tenía derecho sobre tu sexualidad. Y ahora podemos ver incluso algunas variantes, ¿no? Por ejemplo, esta práctica que se llama, un segundo,
stealthing, ¿no? Donde tu pareja se quita el condón sin que tú te des cuenta mientras tienes relaciones sexuales, ¿no? Y bueno, por último, pues habla de la violación tumultuaria, ¿no? Entonces, ella sentó muchos precedentes en esta materia de la prostitución. Y pues hasta ahí la dejo para que participen mis compañeras. Muchas gracias. Muchas Sí, gracias, estoy Tony. al aire. Ay, perdón. Sí, no te Perdón, preocupes, gracias, Tony. Tony. No te Que tuve preocupes. problemas de Justo estaba conexión. por mencionar que ibas así, ¿no? No, gracias. Es que traigo como aquí un atraso en la conexión, no sé, pero bueno, espero que me escuchen bien y si no, avísenme por favor para parar. Y bueno, continuando con toda esta, pues todo esto que nos dijo Tony, que la verdad es muy, muy importante y resume muy bien lo que es este texto, que bueno, hay que obviamente contextualizar que estamos hablando de hace casi 40 años, pero está muy vigente, ¿no? O sea, sorprendentemente y desgraciadamente, ¿qué está pasando? Y nos hace una pregunta Laura también al final del video pasado, donde nos hace la lectura de por qué nos habla tan fuerte Andrea, ¿no? En este discurso. Y realmente yo me pongo a pensar eso, fue una de las preguntas que más me captaron, porque realmente a veces, o muchas veces, no tenemos la conciencia, como bien mencionaban, de qué es lo que está pasando y normalizamos ya las violencias, los ataques contra las mujeres. Nosotras mismas las vemos ya y atentamos contra nosotras mismas al pues normalizar esto, ¿no? Entonces hay una parte también, siguiendo con un poquito de la lectura que mencionaba Tony, de estas preguntas, ¿no? Descubrir qué preguntas hay que hacer y formularlas. Algunas son preguntas innombrables, perdón, y sí, son innombrables. Pero también aquí se trata de hacer una independencia de tus preguntas a lo largo de toda tu vida. Y como les mencionaba al principio, esto a lo mejor va a ser muy cansado, porque estás siempre cuestionándote y se vale cambiar de opinión. Por eso estoy aquí, de veras que no soy la persona que era hace un año, no tengo las ideologías que tenía hace un año. Creo que todo esto es para bien y estoy segura más bien de que todo esto es para bien. ¿Por qué? Porque me he formado, porque la vida te va formando, como al principio también Andrea menciona por ahí. Ella está contextualizando un poquito, ella está haciendo este discurso en una universidad y les dice a las mujeres, a las estudiantes, les dice que nunca es tarde para hacerse feminista, pero sí debemos de hacerlo lo antes posible, porque claro que sí, cuando uno se va endureciendo en sus ideas, en sus creencias, y claro que sí vamos a poder luego tener ya algo más, híjole, bueno, perdón, creo que tengo una conexión un poquito inestable, pero espero que me sigan escuchando. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De qué va el movimiento de mujeres, no? Este movimiento de mujeres no se puede mantener, y como bien decías, no es un odio hacia los hombres, al contrario, es crear estas respuestas a partir de preguntas que nunca nos hayamos formulado, ¿no? Es tener esta independencia de nuestras propias preguntas. Y bueno, nunca por ciento de mujeres no va a pretender sobrevivir si no hay un compromiso, ¿no? 2 meses, pero reconocernos ahí y transmitirlo, ¿no? Al igual que muchos movimientos, lo que busca es acabar con el sufrimiento humano, con el sufrimiento de mujeres innombradas provocados por los crímenes que hoy en día tiene ya un nombre, ¿no? El feminicidio. Y todos estos ataques que desde pequeños, el primer ataque que muchas mujeres reciben, ¿cuál es? Pues el incesto. Que todo esto no se hablaba, todo esto en aquellos años escasos, 1980, apenas empezaba a hablar un poco de todo esto, que es el primer ataque que una mujer recibe. Y es que todo se conecta con estudios que están demostrados, que bueno, hago un paréntesis de los estudios, porque muchas veces estos estudios, cuando las mujeres empezaron a hablar, pues no se nos creyó, ¿no? Hasta que llegó el sistema patriarcal, cierta que nos mencionábamos. Y ahora que las cifras que ellos mencionan, pues ya ni se las creemos
nosotros. Pero dando al parente es lo que estamos. Bueno, creo que se la atoró un Estamos poquito a Friné, tiene algunas fallas, teniendo conflictos. pero tiene mucha razón en esta parte del incesto, ¿no? Cabe recalcar, y aquí vamos a mencionar, que el incesto ha sido un tabú en todas nuestras generaciones. Sin embargo, las mujeres que están tomando más poder o las que están creando más poder en nuestros movimientos son las mujeres que han sufrido de incestos. Y aquí me voy en esta parte en que lo personal es político. ¿Por qué? Dice Durkheim que una de las razones por las que se están organizando políticamente y no psiquiátricamente es porque entienden que el poder del padre es la familia, es lo que crea el ambiente que autoriza el abuso. Y aquí nuestra famosa frase en donde decimos lo personal es político. En este momento no nos vamos a organizar psiquiátricamente, porque al final las bases psiquiátricas, muchas bases, de algún modo dejamos ver que es algo normal, normalizamos el incesto o le damos la razón al padre por todos estos movimientos de poder que se generan dentro de la familia. Entonces, nos vamos a una lucha política y por eso lo personal es político, porque desde lo que nos pasa, desde lo que queremos gritar, de lo que ya no estamos dispuestas a callar, lo hacemos político. Por eso ahí comienza este gran lema que nosotras decimos, lo personal es político. Por eso esta parte de la violación es bien importante recalcarla. ¿Cuántas mujeres, y menciona ella en el discurso porque lo da en una universidad, ponía de ejemplo, ustedes son ya de 18 años en adelante, ¿cuántas de ustedes no han sufrido un abuso sexual a esta edad? Ya sufrieron un abuso sexual. ¿Cuántas mujeres de nosotras, a pesar de la temporalidad de este texto, no hemos sufrido nosotras de un abuso sexual? Dentro de casa, que se supone que son nuestros espacios más seguros. Dentro de nuestros matrimonios, que se supone que son espacios seguros. Nuestros padres, nuestros tíos, estas familias que se supone que son nuestra seguridad. ¿Cuántas de nosotras no hemos sufrido algún abuso o alguna violencia dentro de casa por esta parte de poder que se le otorga al hombre a partir de una parte biologista, ¿no? Como decíamos, y empezando, para empezar, los biólogos han sido pues hombres, ¿no? Y entonces dan la visión heteropatriarcal en el momento de explicar las formas de apareamiento en las hembras y en los machos, en donde mencionan que la hembra le da al macho este fervor o este indicio de saludo, pero más como de reverencia al macho. Y entonces esta explicación en cuestión de biología se empieza a perder y se empieza a transformar y se empieza a generar una cultura patriarcal a partir de estas explicaciones. Y entonces es cuando nos damos cuenta que estamos malentendiendo esta parte biológica. Sí, efectivamente somos hembras, somos machos, o somos mujeres, somos hombres a partir de una biología. Y a partir de ahí empieza nuestra violencia. A partir de esa biología comienza nuestra violencia y comienzan los estatus de poder. Empieza nuestra violencia. A partir de esa biología. Sí, creo que una de las cosas que
que se ha venido también no malinterpretando, sino usando mal, es precisamente esta parte de la biología, porque también hacer esa comparación de nosotras con los animales, que sí, por supuesto, somos animales, y bien lo dice Andrea en su texto, pero no podemos encontrar una lógica a partir de esa comparación que hacen de nosotras, o que inclusive cómo se nombran, ¿no? Hembras humanas. Esa comparación también es demasiado peligrosa. Utilizar ese ¿cómo le llaman? Biologicismo es muy peligroso entre nosotras, porque obviamente está hablando de de encontrarle una lógica al discurso de subordinación que tienen los hombres hacia las mujeres. Y es inclusive también seguir fomentando esa parte de que las mujeres somos diferentes a los hombres, que las mujeres somos débiles, que nuestro cerebro tiene otra química, o sea, son muchísimas cosas que son muy peligrosas seguirse fomentando, o más bien que se fomente ahora con todo esto. Yo lo mencionaba, eso también llega a ser inclusive un discurso que sirve para el transactivismo también, que se malinterpreta de esa forma y se interpreta precisamente para beneficio pues de quienes están ejerciendo el poder y que son varones y nos están haciendo el borrado de mujeres, ¿no? Bueno, el borrado a la mujer a partir de este biologicismo del que se está hablando actualmente. Y es precisamente lo que habla Andrea, habla esto, ¿no? De esa inferioridad biológica que también parte de lo divino, ¿no? También la religión influye muchísimo en esta cuestión, porque aunque parezca que son dos cosas totalmente distintas, una cosa es ciencia y otra cosa es religión, pero también hablarlo desde la divinidad, que es lo que hacen los hombres, precisamente porque les conviene seguir como figura de poder y les conviene seguir haciendo esta división entre hombres y mujeres, esa comparación que obviamente ejerce la figura de poder que es el hombre. En el texto, Andrea toca 4 puntos, a mi parecer, que son los más, bueno, no son los únicos que toca, pero son como los más visibles en el texto. Y es precisamente esta parte del biologismo, lo del incesto, que cuando es muy común que no hablemos del incesto. O sea, hablamos de los secretos familiares y no lo nombramos como tal. Y Andrea hace un muy buen trabajo en este texto porque lo nombra como es, le da un nombre exacto que es precisamente el incesto. Pareciera que cuando hablamos de incesto es como que algo consensuado, ¿no? Como que son relaciones consensuadas de familia, pero en realidad es el nombre que se le debe dar a las violaciones de padres, de padrastros, de tíos, de primos, hacia las niñas, hacia las mujeres. Y tiene mucha razón Gaby cuando dice cuando menciona que el movimiento, dentro del movimiento, las mujeres que están buscando de alguna forma luchar más, son precisamente las que han encarnado estas vivencias, estas experiencias. Y precisamente Andrea lo menciona, lo pone así, como como que somos nosotras las únicas que escuchamos a las mujeres, ¿no? O sea, puede haber 1000 estudios de muchos hombres que hacen estudios de ciertas circunstancias, nos ponen como cifras, pero el feminismo al final de cuentas escucha a las mujeres, escucha las vivencias. Y no somos cifras, somos personas, somos humanas y tenemos esas experiencias y quienes han vivido esta situación son quienes obviamente luchan, ¿no? En el caso del aborto, por ejemplo, las mujeres que han abortado y que han sufrido esas precariedades, que han sufrido todas las desavenencias de tener un aborto clandestino, son quienes luchan precisamente para que se despenalice pues que se despenalice el aborto y que se deje de criminalizar a las mujeres. Otro punto también muy importante que aborda es lo de la prostitución y la pornografía, que obviamente van directamente, o sea, van de la mano la pornografía y la prostitución, aunque sí
se tiene que abordar de forma diferente porque una es precisamente el sistema que nos está sometiendo, porque ella precisamente habla de diferentes tipos de prostitución y uno de ellos es la institución matrimonial, ¿no? Esa prostitución que parece que no existe o que está bien, ¿no? Porque solo la mujer solo se le ofrece en el aspecto de que le da su cuerpo a un solo hombre, ¿no? Y está la prostitución que es la que pues degrada totalmente a las mujeres y obviamente son las mujeres más precarizadas las que son más vulnerables al estar en este grupo. Y pues obviamente viene la prostitución, la pornografía, que pues es toda una industria, ¿no? A partir de toda esta cuestión de que parece que es fantasía, hasta qué punto realmente es fantasía, pero al final es el uso de cuerpos, el uso del cuerpo de la mujer. Y también pues aborda la parte de los embarazos, ¿no? Los embarazos que devienen también de las violaciones, de esta parte del incesto, y habla precisamente del aborto, ¿no? Que es como, lo nombra como asesinato, ¿no? El asesinato que es la parte central del aborto. Pero yo creo que también se han malinterpretado sus textos porque utiliza palabras muy realistas, muy crudas, y parece que está incitando a eso, ¿no? Cuando habla de la prostitución y que dice que hay que despenalizarla, es real, ¿no? Es real que hay que despenalizarla porque hay que dejar de criminalizar a las mujeres que se dedican a la prostitución, porque no son ellas las culpables de dedicarse a la prostitución, es el sistema que las ha orillado, que las está dejando vulnerables, que las está dejando sin un sistema de salud, sin un empleo y que se ven orilladas, ¿no? Porque obviamente son las pobres, las mujeres más pobres son las que se ven orilladas a ejercer la prostitución. Pero ella lo dice desde el punto de, bueno, hay que despenalizar porque no hay que criminalizar a las mujeres que se dedican a eso. No son ellas las culpables, es el sistema como tal, son los hombres. Pero al mismo tiempo dice, no hay que legalizar, porque si legalizamos, entonces vamos a empezar a normalizar. Y normalizar significa que van a seguir siendo esclavas de eso, ¿no? O sea, el legalizar no representa libertad para las mujeres verdaderamente, ni de empoderarse, ni de tomar vida o tomar control de sus vidas, ni de sus propios cuerpos. Representa que esa legalidad no va a ser, o sea, va a ser para no criminalizarlas, pero aparte le va a dar beneficios a los proxenetas, le va a dar beneficios a quienes están consumiendo sus cuerpos. Y entonces creo que esto es lo que también se ha malinterpretado, que ha parecido que pues que no es abolicionista porque quiere despenalizar la prostitución, pero en realidad si es abolicionista, está hablando de despenalizar para no criminalizar a una mujer, pero de no legalizarla para no precisamente no seguirla sometiendo y no seguirla exponiendo a ese tipo de situaciones. Le voy a dar la palabra a Tony, se ve que quiere hablar, para darle Sí, como más. sí, quería hablar un poco del tema que mencionaste del aborto, ¿no? Sobre todo porque, bueno, pues ven que recientemente en Veracruz, pues fue para atrás otra vez. Y justamente ella habla del asesinato viene del acto forzado. Pues, ¿qué no es más atroz que asesinar a una mujer, a obligarla a tener un hijo para el cual ni estaba lista, no deseaba, fue víctima de un abuso, ¿no? Ni siquiera ella puede decidir, ¿no? Ella no eligió ser violada, ella no eligió que su pareja se quitara el condón, ella no eligió que el método le fallara, porque sí, señores, fallan los métodos, y sin embargo, tampoco puede tomar esa decisión. Entonces viene un asesinato. Y quiero traer a nuestra memoria el caso de Paulina, que ella fue violada en Mexicali en 1999, ¿no? Una niña de 13 años que contaba con el código penal que le autorizaba practicarse un aborto. Sin embargo, todo el aparato institucional y la iglesia le impidieron llevar a cabo su aborto y fue obligada a tener un hijo. Que años más adelante, el violador se atrevió a exigir la patria potestad del hijo, ¿no? El reconocimiento de su paternidad. ¿Se imaginan vivir con una situación así?
o se imaginan una chica estudiando que pues no se dio cuenta que su pareja no usaba un condón, que se lo quitó y que de pronto es, pues voy a tener un hijo y en este momento no estoy lista, ¿no? Entonces, eso sí es un verdadero asesinato, ¿no? Y en su momento también Betty Friedan pues dio cuenta de eso, ¿no? De todo el malestar que estaban pues teniendo las mujeres por toda la parte pues del cuidado doméstico, por lo que significaba pues la opresión del matrimonio, ¿no? Toda la carga que hay sobre una mujer, ¿no? La mujer tiene que ser maternal, cariñosa, ya nada más por ver al bebé, pues lo tiene que querer, tiene que cuidar al marido, ser una gladiadora sexual, estar en forma. O sea, son demasiados mandatos los que hay sobre las mujeres, ¿no? Y en la parte de la prostitución, pues lo que hace Andrea Dworkin es dar mucho, perdón, de la pornografía, dar cuenta, como menciona Tessa, pues que esta fantasía en realidad lo que oculta pues es lastimar, violar y humillar mujeres, ¿no? O sea, resulta que pues que me metan una botella en la vagina es súper placentero y estoy gimiendo de placer y no de que me está lastimando, ¿no? O que me introduzcan X cantidad de cosas o que me hagan bondage y a lo mejor pues ni me gusta, pero lo tengo que disfrutar porque es parte del rol, ¿no? Entonces hay que cuestionarnos hasta la pornografía que se consume, ¿no? Si realmente es una pornografía placentera o simplemente es una pornografía que encierra este deseo innato de lastimar y de someter a alguien porque yo tengo ese poder, ¿no? Ese privilegio. E incluso hasta usar tu pene como un arma, ¿no? Entonces, pues es importante que si algún caballero por aquí nos está viendo, pues también cuestione, ¿no? El uso que le llegue a dar a su pene, porque puede ser incluso, pues con ese fin, ¿no? De lastimar. Y pues la última parte que me gustaría compartir eh, es importante entender que Dworkin no está en contra de la libertad de expresión al pronunciarse en contra de la prostitución y la pornografía, ¿no? Sino ella busca dignificar los testimonios que recopiló de varias mujeres y que ustedes pueden encontrar en YouTube. Hay un documental buenísimo, 45 minutos, de las terribles cosas que sufrieron estas mujeres, ¿no? Es dignificar sus vidas, dignificar sus existencias. Incluso Linda Lovelace, que bueno, fue un super hit con Garganta Profunda, relata que ella fue violada en esa cinta, que se casó con un proxeneta, que la prostituía. Y gracias al trabajo de Andrea Dworkin, ella tuvo el coraje de hacer público este testimonio y que pues también en la industria del porno se sepa que pues no están ahí todas las mujeres porque les guste o porque les paguen súper bien, ¿no? Muchas están ahí porque no hubo de otra, porque tienen hombres golpeadores, porque sus propios padres los vendieron, ¿no? Entonces hay que entender un poco pues de dónde viene todo este sufrimiento. Muchas gracias. Frine, bienvenida de regreso. Te doy la palabra para que continúes con Gracias. tu... Ay, perdón, aquí la conexión no nos ayudó, pero bueno, justamente en el punto que nos deja esta Tony, que es todo la prostitución, la pornografía. Claro que la prostitución es pues la propaganda más grande que hay de odio contra las mujeres, ¿no? No solamente va a alentar los actos violentos contra todas nosotras, lo vemos ya como un adiestramiento conductual, ¿no? Es parte de todo este sistema, pues, heteropatriarcal, ¿no? Claro que se beneficia a todas las partes, el capitalismo no por nada es de las industrias, como ya mencionaba Tessa, más grandes que hay en el planeta. Entonces, claro que no todos los hombres van a violar, claro que no todos los hombres van a comer, pero gran parte, si no es que la mayoría, van a beneficiarse de lo que es este acto tanto de la pornografía como de la prostitución, de manera directa o indirectamente.
¿sí? Igual, pues todo esto nos habla de una deshumanización, ¿no? Que es fundamental para esta parte de la pornografía, sin excepción, y bueno, cada vez es más violenta. Como bien mencionabas por ahí lo de Garganta Profunda, ¿en dónde queda la libertad de expresión para ellas, no? ¿Tuvo alguna? Porque a veces nos dejamos, pues con esa idea de, pues es solamente parte de libertad de expresión y todo eso, pero ya cuando atentas a un tercero es cuando te cuestionas realmente cuál es el sentido y el significado y para qué nos sirve todo esto. Porque hablamos de una libertad de expresión que en realidad no existe para las que fueron víctimas de estas violaciones, porque son las cintas pornográficas, son pruebas de violaciones, pero las autoridades a veces no hacen nada. Ahí están las pruebas, ¿no? Pruebas de insectos, pruebas de todo lo que se comete con los actos pues sexuales, ¿no? Que hablando de esta cosificación de la mujer, porque no es un trabajo sexual, es una esclavitud y una explotación sexual. Está mal formulado. El trabajo sexual no existe. En dado caso, porque únicamente las mujeres, tendrían esta pues trabajo sexual, ¿no? Llevamos a la cosificación de la mujer, de tratarlo como un objeto, de tratarlo como un deseo de placer, y todo esto también, no me acuerdo si ustedes saben, porque pues finalmente mencionaban de lo que es el matrimonio. Claro que sí, a veces prefieren vender pues su vida, su cuerpo, su tiempo a una sola persona, a cambio de ¿qué? De un lugar seguro, lo digo entre comillas, techo, de a lo mejor nada más me va a golpear un hombre, y es ahí donde empiezan las cuestiones de esta pues sororidad que debemos de tener las mujeres para sacar a nuestras hermanas. Y no es nada más hermana, date cuenta, es amigo, no seas abusivo, ¿sí? Porque lo vemos como algo tan normal, como parte de este biologismo que bien habían mencionado. Sí me escucho bien, es que como que veo que nadie se mueve y pienso que se me trabó. Muévanse, por favor, muchachos. Ok, entonces esto de biologismo, gracias. El biologismo es el arma en contra de la mujer, ¿sí? Durante milenios, la función únicamente sexual y únicamente reproductora de la mujer, pues fue y sigue siendo todavía en este siglo XXI, pues el pretexto para denigrar a la mujer, ¿no? Y obviamente, pues ya es hora de que la maternidad, ya es hora de que la mujer tome el lugar en la sociedad que le pertenece, que le corresponde, y que lo hagamos. Hablaban también por ahí de lo que viene siendo el feminismo de Andrea. Yo creo que, bueno, ha sido de los textos que más me ha gustado. Les decía que me lo devoré así rapidísimo, todavía antes de hoy lo leí, y creo que se queda con un mensaje tan profundo al final, que se los quiero leer, que es: hay una cosa que no es práctica y que en la que más creo, la visión de un futuro en medio de lo que tiene que hacerse, sin olvidar por un instante el mundo en el que de verdad quieren vivir y cómo quieren vivir en él. Todo esto nos dice Andrea, que dice, ustedes, o sea, nosotras, tienen que escribir las pancartas, marchar, gritar, escribir las pinches cartas. Es su responsabilidad para con ustedes y para con otras mujeres. Como bien decía, el feminismo no está en las redes sociales, el feminismo está en la calle, el feminismo está en tu familia, en tu casa, en ti misma, y realmente practicarlo, ¿no? Si puedes apoyar a una mujer, sea tu amiga, sea tu hermana, a salir de una situación de violencia, háganlo. A veces no nos atrevemos a salir de ahí porque no conocemos otra manera. Es como estas, pues, las proxenetas, ¿por qué creen que tienen tanto éxito? Porque éxito malamente, ¿por qué? Porque saben identificar a esas personas vulnerables, que justamente ayer estaba viendo el video que mencionó esta Tony, de lo que es la pornografía, ¿no? Están tan vulnerables porque solamente conocido eso. Por ahí menciona, no recuerdo el nombre de la señorita que estaba pues involucrada en todo esto, que gracias a Andrea logra salir, que mencionaba que para ella eso era tan normal que pensó que para eso había nacido. Entonces, imagínense, también por ahí hay otra declaración muy fuerte de para ella era tan normal todos estos actos violentos y grotescos en contra de las mujeres, en contra de los niños, que algún día entendió que no era normal que tuvieran que penetrar vaginal o analmente a una bebé.
imagínense, a lo mejor para uno se le hace algo pues que es lógico, pero para muchas personas no lo es. ¿Por qué? Porque no están en la misma trinchera que nosotros, porque nacieron en otros lugares, pues donde las circunstancias son diferentes, y también de eso nos habla un poco Andrea, ¿no? De buscar la manera en la que, aunque yo esté viviendo otra situación, entender, tener esa empatía, tener esa sororidad de entender la situación por la que está pasando una de nosotros y los procesos, ¿no? No significa que todo este proceso vaya muy bonito, muy lineal, pero es parte de todo este crecimiento que pues creo que todas en su persona, en sus colectivas, pues lo han llevado o lo vamos a seguir llevando, ¿no? Y bueno, ya nada, para terminar, pero quiero terminar con estas preguntas del poder, ¿no? ¿Por qué este sistema heteropatriarcal que va de la mano con el capitalismo y el capitalismo de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque se beneficia de la cosificación de las mujeres, pues simplemente por eso, porque nos han cosificado a tal grado de que no nos sentimos dueñas de nosotras mismas, de que tenemos que pedir permiso o pedir perdón para hacer o deshacer con nuestro cuerpo, ¿sí? Por pensar por nosotras, por querer levantar la voz. ¿Cómo es posible que criminalicen más a una, que les asuste más, perdón, la palabra feminista que la palabra feminicidio? Que desde ahí estamos muy, muy mal. Si desde ahorita vemos por ahí las noticias, nuestras hermanas que están tomando la CNDH han sido fuertemente criticadas, también por ahí las detuvieron, y pues cómo es posible que haya una riña todavía en pleno siglo XXI por querer defender nuestros derechos. No estamos pidiendo nada fuera de lo normal, no estamos pidiendo que, porque muchos hombres piensan que queremos hacerles lo que ellos nos han hecho, y claro que no es así. También por ahí Andrea lo menciona, y realmente pues no es eso, es simplemente ser dueñas de nosotras y ayudar a aquellas que no lo pueden ver de manera a que lo hagan, ¿no? Entonces, pues con esto termino. ¿Cómo está el poder? ¿Quién lo tiene? ¿Quién en verdad tiene la libertad de expresión? ¿Y qué significa esa libertad de expresión? ¿A qué vale? Porque a veces esa libertad de expresión es a costa de qué, ¿sí? Como en estas, pues en esta pornografía, que pues los orgasmos tienen un precio muy, muy caro. Pues sí, toda la razón en esta parte que decía Friné. Pues yo sí creo que son half to men, como dicen, ¿no? Todos los hombres, yes, todos los hombres, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esta parte, esto no significa que todos los hombres violen, significa que todos los hombres se benefician de la violación. Efectivamente, todos los hombres, sin excepción alguna, todos se benefician de la violación. No algunos cuantos, todos. Tu padre, tu hermano, incluso quizás en un futuro hasta nuestros hijos. ¿Por qué? Porque el miedo que generan las mujeres, que no se cumplan los castigos al violador, todo ese miedo que hay al ver todo el poder que tiene un violador que está dentro de nuestra propia casa, beneficia a cualquier hombre, a todos los hombres, no nada más a unos cuantos, todos. Todos, aunque adore a mi papá, aunque adores a tu padre, a tu hermano o a tu novio, todos se van a beneficiar de esta situación y de este poder. ¿Por qué? Pues menciona, porque todos los hombres se benefician de esta sociedad en donde las mujeres no podemos ser libres, de que las mujeres nos vamos a acobardar porque las mujeres tenemos miedo al hacer valer nuestros derechos, por todas las limitantes que existen en nuestra sociedad y en nuestras políticas, en nuestra legalidad, en donde tenemos que ir a tomar una CNDH porque no se cumplen nuestros derechos. De eso se benefician, ¿sí? ¿Por qué? Porque también se beneficia un sistema capitalista de nuestro miedo, porque se nos ha hecho creer que somos las mantenidas dentro de una casa y no se nos da el dinero para poder salir, poder crear más cosas, porque además nos quitamos de mucho tiempo para limpiar la casa y al momento en que terminamos ese tiempo ya estamos tan cansadas
y ya no queremos hacer nada. Entonces, por supuesto que se benefician. Por supuesto que hay un beneficio incluso mercantil para nosotras. ¿Qué sucede en el trabajo? Nos pagan menos y sobre todo si eres madre y si eres madre soltera, pues eres más rechazada porque lo primero que te preguntan en una entrevista de trabajo es, ¿y quién va a cuidar a tu hijo? ¿No? Yo no me imagino en una entrevista de trabajo a un hombre que le pregunten algo así. ¿Quién va a cuidar a tu hijo? ¿Por qué a nosotras nos tienen que estar preguntando eso? Y si llega a enfermarse, ¿quién se hace cargo de tu hijo? Resulta que todo se centra en esa parte. Ahora resulta que ser madre también es un inconveniente capitalista, por supuesto. No, pero también se nos exige mucho. Entonces sí, todos los hombres se van a beneficiar de nosotros. Los hombres en nuestra casa, ¿sí? Se van a beneficiar del miedo que tenemos por todas las violaciones que hemos sufrido. Pero sobre todo, un sistema legal, porque precisamente en cuestiones de incesto, al no mencionarlo y al ser tabú, agarramos chivos expiatorios, que es lo que decía Durkheim en este escrito. Esto es se maneja en Estados Unidos y entonces mencionan, los chivos expiatorios son las personas extrañas que violan judíos, nazis, negros, que son a los que ponen como los máximos violadores, cuando la mayoría de los que ejercen violaciones son personas de nuestra familia, no personas extrañas, son personas de nuestra confianza. Son muy pocas las personas extrañas que ejercen un abuso sexual hacia nosotras. Sí existe, no quiero decir que no exista, existe, pero son más personas de nuestra confianza. En primer plano, nuestra familia, familiares, esta parte del incesto. En segundo plano, otras personas de confianza, nuestras parejas o incluso personas de trabajo, ¿no? Son las personas que generan esta violencia con nosotros, pero son muy pocos los que son gente extraña, gente que no conocemos. La mayoría es esta parte del incesto, pero es un tabú, ese secreto de familia de que no vayas a decir que tu papá, que fuiste violada por tu padre, no vayas a decir que fuiste violada por tu hermano, no vayas a decir eso, porque además tú vas a ser la mala. Y es ahí en donde se benefician todos los hombres, todos, y que nos queden claros, todos los hombres se van a beneficiar de esto. Y no es que los odiemos, y no es decir que odiamos a los hombres, pero sí es mencionar lo que está pasando. Y si mencionar causa pues algún estrago o alguna espinita por ahí, pues aguas, hombrecito, porque si te está causando alguna molestia, aguas. Porque entonces, ¿qué hay ahí en ti que te está causando una molestia? ¿No? Si lo menciono y te causa molestia, entonces algo tienes que pensar que está sucediendo en ti. Pero sí son todos los hombres. Y eso sí lo quiero recalcar, porque no son algunos. No porque yo tenga novio, mi novio no es así. No, probablemente sí. Probablemente está abusando de ti de algún modo porque se está agarrando de todo esto que se ha generado a niveles mundiales, ¿no? Entonces, poder analizar esta parte. Una pregunta de reflexión que hace aquí Durkheim se me hace muy buena, en donde dice, ¿por qué nos educan para creer que la violación la cometen desconocidos, cuando la mayor parte de las veces no es así? Pues por supuesto para desvirtuar y seguir siendo los tabúes en esta parte de violencia, ¿no? Como mencionan esta irrisoria forma de pensar en que nos dicen que nuestra casa es el lugar más seguro. Nuestra casa muchas veces es el lugar más inseguro para las mujeres, es en donde mueren la mayoría de las mujeres. Es el lugar más inseguro. Y pasando a una parte que mencionaba Durkheim,
del feminismo, que sea que el feminismo no es un eslogan, ¿no? Que se ha tomado como un eslogan muchas cuestiones. Y el feminismo emprende y parte desde el dolor. Si tú como persona feminista en algún momento no partes desde el dolor, de sentir el dolor de la otra, entonces estás vacía, mencionaba Durkheim. Si tú no sientes el dolor de la otra, de tu compañera, de tu hermana, de todo lo que está pasando, entonces tu feminismo es vacío. Y no es prepararte para 1 año, 2 años, 3 años, 1 mes, sino para toda tu vida. Y ahí te tienes que preparar para ir al psiquiatra y al psicólogo 1000 veces, porque el dolor va a ser tanto al darte cuenta de todo esto, que vas a empezar a tener problemas, a no compaginar con una realidad que te habían pintado y a ver una verdadera realidad. Es como si hubiéramos estado sumergidas en una burbuja y solamente nos quisieron mostrar una parte. Pero al momento de sentir el dolor de las demás, nos salimos de esa burbuja y estamos viendo otras realidades que a lo mejor no son las nuestras. Pero de ahí parte el feminismo radical, en sentir el dolor y estar preparadas para volvernos locas por sentir tanto dolor ajeno, ver cómo están violando a las niñas y no les creen, ver y sentir esta impotencia y este dolor, ver cómo las mamás se quedan solas con sus hijas violadas y no les creen, ver cómo los niños se quedan solos y están atemorizados de que sus mamás no regresen a casa porque lo más probable es que las maten. Si no partimos desde ese dolor, entonces nuestro feminismo está haciendo hueco. Durkheim decía esto, que si no partes, que el feminismo es dolor, y si no partes de ahí, entonces estamos siendo huecas. Lo demás no lo estamos funcionando bien. Sí, el feminismo son muchas cosas, pero sobre todo esto, sentir, empatizar con la otra. Y si yo nada más me siento en mi silla de privilegios y hablo a partir de mi silla de privilegios, mi feminismo es completamente vacío. Entonces, a partir de ahí, nosotras girarnos y ver, ¿estoy sintiendo realmente empatía por las niñas que están siendo violadas y no es reconocida su violación y todavía tienen que pagar porque la violadora o el violador está pidiendo que se le paguen los daños? Si a mí eso no me da coraje, si a mí eso no me da rabia y no me da dolor, entonces mi feminismo es vacío. Entonces tengo que replantearme más y sumergirme más en eso. Si yo no veo cómo, si a mí no me duele cómo a mi amiga, su novio la está manipulando de tal modo que ella no sabe ni qué hacer, entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy accionando o cómo estoy replanteándome las cosas? Durkheim lo dejó muy claro y eso creo que es un punto en nuestra espina dorsal como feministas radicales. Empatizar a partir del dolor. ¿Esa? Hay una cuestión que menciona Dworkin, que es precisamente que las mujeres que son económicamente dependientes son las que son sexualmente disponibles, ¿no? Precisamente porque al tener esa seguridad económica, ¿no? Les hace sentir que ellas lo único que pueden troquear es el sexo. Entonces, cuando ella menciona esta parte de la igualdad, no es que vamos a ser iguales a los hombres, o sea, ella no habla de un feminismo de igualdad, sí habla de un feminismo radical, porque se va a ir a la raíz, porque lo vamos a llevar a la praxis, porque vamos a sentir a las mujeres, vamos a escuchar a las mujeres, pero vamos a exigir una igualdad que habla de tener los mismos salarios, de tener las mismas responsabilidades políticas
y económicas. O sea, no de ser iguales a ellos en el aspecto biológico, ni tampoco en el aspecto de derechos, ¿no? Porque estamos sabemos perfectamente que no tenemos el mismo derecho, porque ellos tienen el privilegio, ellos tienen el poder, ¿no? Habla por ejemplo, de las enmiendas que fueron escritas por hombres blancos, hombres que leían y escribían, y que obviamente se sabían con poder porque ni siquiera incluían a los esclavos, a consecuencia de que pues cómo iban a meter dentro de esta enmienda de derechos a personas que no sabían leer, ¿no? Obviamente viene a ejercer ese poder a partir del alfabetismo, ¿no? Entonces, al final, lo que dice Andrea es que pues el feminismo es para evitar la explotación de las mujeres. Eso es de lo que habla. Habla inclusive de hacer, cuando se habla de radicalidad, ella sí lo menciona, sí lo dice así, y dice que es desprenderse sexualmente de los hombres, porque mientras no haya un desprendimiento sexual de los hombres, no va a empezar a quitarse o a reconocerse y a tomar conciencia del poder que están ejerciendo los hombres sobre las mujeres. Pero ella inclusive lo pone, no tiene nada que ver con la heterosexualidad ni con la lesbiandad, o sea, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con el hecho de que las mujeres tomemos conciencia de que nuestros cuerpos no tienen que ser usados por los hombres. Si obviamente estamos hablando de violaciones, que son violaciones sistémicas, uno habla de la violación tumultuaria que ocurrió en esa época, en donde no hubo castigo, no hubo ninguna sentencia, y eso me remonta a la época actual, ¿no? Con la manada, con los porquis, ¿no? Que hablan de que las mujeres fueron porque, bueno, ni siquiera fueron mujeres, fueron jóvenes, bueno, sí son mujeres, pero no me refiero a mujeres adultas, fueron adolescentes, fueron niñas, fueron jóvenes, que decían que fueron por su propia voluntad. O sea, cómo una mujer va a ir por su propia voluntad a ser violada por 5 o 6 hombres. Eso es hasta irrisorio, y es precisamente de lo que habla Dworkin, ¿no? De la violación. La violación es el acceso a los cuerpos, el acceso sin castigo, y no importa si son conocidos o no conocidos. Obviamente, la mayor cifra de violaciones se da con hombres conocidos, ¿no? Con nuestros conocidos es donde se da más, pero no quiere decir que no existan hombres no conocidos que sean violadores. Y es precisamente de lo que hablaba Gaby, que todos los hombres son violadores porque se benefician al final de esa violación. Al final, lo que dice Andrea es que la meta del feminismo es que el feminismo deje de ser necesario. Porque si existiera igualdad y existiera pues que las mujeres tuviéramos el mismo derecho, no hubiera habido necesidad de que existiera el feminismo. Y el feminismo se tiene que llevar a la praxis, se tiene que sentir, se tiene que escuchar. No podemos seguir creyendo que solo es leer una teoría y ya quedarnos con la teoría. Así que, sí, mira, qué bueno que ya me enteré de cómo se oprimen a las mujeres, pero ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Actualmente, pues, obviamente este texto que Andrea Dworkin escribió fue en 1983, o sea, hace casi 40 años, que era otro contexto, otra realidad, pero seguimos exigiendo también los mismos derechos, seguimos exigiendo que se nos permita el acceso al aborto sin una despenalización, sin una criminalización, que se extinga la prostitución, que se acabe la pornografía, que dejen de beneficiarse los hombres, porque todo el hombre pues es el dinero, ¿no? Como bien lo dice Andrea Dworkin, es el dinero lo que genera el poder, y son los hombres capitalistas los que están ejerciendo el poder sobre los cuerpos de mujeres. Me gustaría terminar
creo que es momento de pasar a la ronda de preguntas. No sé si alguna de ustedes tenga acceso al WhatsApp para que nuestra compañera nos pueda decir qué preguntas hay, porque nosotras, como estamos en Zoom, sabrán que nosotras no vemos los comentarios en Facebook, entonces necesitamos a alguien. Pero me gustaría terminar mi aporte diciendo, bueno, leyendo lo último que Andrea dice en su texto. Es hora de que cambiemos la condición de las mujeres terminantemente y para siempre. Esto lo dijo en 1983. Estamos en 2020. 37 años y la agenda sigue siendo vigente. O sea, son temas que siguen siendo vigentes. Han pasado 40 años y no hemos avanzado mucho. Tenemos que verificar por qué no hemos avanzado. ¿En dónde está el problema? Tenemos que verificar en dónde está nuestro estancamiento. Tenemos que analizar también hasta qué punto nosotras estamos verdaderamente tomando esa rebeldía y esa valentía. Si nos estamos enfocando verdaderamente en lo que tenemos que enfocarnos o estamos cayendo en banalidades y en superficialidades. Creo que hace falta más analizar muchísimo más la teoría y por eso estos espacios son muy valiosos y muy importantes, porque necesitamos analizar más allá de nada más de leer la teoría y de creer que ya por eso somos feministas. El feminismo se vive, el feminismo se encarna, no es nada más decir y nombrarnos, yo soy feminista porque traigo una blusa morada con un puño en alto o traigo un pañuelo. El activismo y la militancia son cosas que necesitamos como feministas, pero no nada más es ir a una marcha, vienen muchas cosas detrás, todo lo que hacemos detrás, toda esta cuestión de la toma de la CNDH, las protestas que se están haciendo, todo lo que está pasando en Zacatecas, es la culminación de todo eso que se trabaja, de todo eso que se lleva a cabo en el activismo. El activismo no nada más es ir a una marcha, es también cómo nos estamos organizando, qué hacemos con las mujeres a nuestro alrededor. ¿Realmente las estamos escuchando? ¿Realmente las estamos interpretando nosotras? ¿O solo creemos que el feminismo es tener una foto con un eslogan en Facebook y ya? Entonces, no sé si alguien tenga acceso al WhatsApp para que nos diga. Como decíamos, Tessa, es como decíamos, lo hablamos anteriormente, el feminismo no nada más es esta parte academicista, no. También es todo lo que hacemos detrás, es lo que llevamos a cabo y también aprender a cambiar los contextos. Cada teoría tiene un contexto diferente y tenemos que aprender a adaptarlo a nuestros contextos sociales o comunitarios, dependiendo de dónde estamos. Mi feminismo y mi activismo no va a ser exactamente el mismo que yo tenga con Tessa o con Friné o con Tony o con alguien más. No, porque mi contexto es muy diferente. Entonces tenemos que plantear esto para cuando hagamos algún debate con algunas otras personas. ¿Por qué? Porque ni soy menos ni soy más con el activismo que hago o con lo que yo hago, porque mis contextos son diferentes. Pero sí replantearnos esta parte de hasta dónde realmente mi feminismo está influyendo, porque al final esa es la razón, influir para hacer cambios. Para hacer cambios, modificar este sistema patriarcal que nos está matando y nos sigue matando y nos sigue invisibilizando cada día más. Y aparte también es la cuestión de, pues creo que la mayoría de las teóricas lo manejan, ¿no? Hay que ver nuestro cuerpo como el principal territorio de defensa y tenemos que empezar por nosotras para poder ir más allá de, ¿no? Lo que hacen y es lo que, y precisamente Andrea también lo menciona y dice que pues nosotras con el feminismo estamos creando ideologías, ¿no? Con todo esto creamos ideologías.
No es, unas lo analizan y ya así es, o sea, las cosas van cambiando y necesitamos empezar a verificar hasta qué punto estamos analizando verdaderamente todo. Y pues como decía Friné, no es que estemos alterando la libertad de expresión, estamos comentando realidades y son realidades que nos atraviesan a todas las mujeres. ¿Cuántas de nosotras fuimos violadas de niñas? ¿Cuántas de nosotras fuimos o cuántas de nosotras abortamos? ¿Cuántas de nosotras seguimos en la lucha? Es todo eso, son realidades que nos topan a todas y que no hay mujer que no esté rota, por muy privilegio clasista que puedan tener, todas las mujeres tenemos algo que nos oprime. Y precisamente hasta el privilegio de clase las oprime a las mujeres, por el simple hecho de tener ese privilegio de clase. Entonces, pues no sé si tenga alguien el acceso, porque preguntas Pues, que nos hayan enviado. aquí estoy revisando. Pues no hay preguntas. Voy a leer a lo mejor algunas felicitaciones, ¿no? O algunas menciones. Ana Cristina Arredondo dice: felicidades y gracias por estos espacios de reflexión. Gracias. Luna Acuario, muchas felicidades por este esfuerzo académico. Gracias, ella fue mi teacher en la universidad. Muchas gracias. Yolanda González Muciño, abrazos, Tessa. Abrazos, Lola. Ali Santiago, indignante. Sí, es indignante todo lo que estamos viviendo, sobre todo en cuestiones de darnos cuenta todas las violaciones que a lo mejor hemos sufrido, sobre todo cuando entras a terapia y te das cuenta que a lo mejor fuiste víctima de abuso sexual y no te habías dado cuenta de eso. Creo que es muy difícil asimilarlo. Ali Santiago, gracias por este espacio de reflexión. Y pues hasta ahí me llegan los comentarios. Había visto más, pero esta cosa no se mueve. Como que van pasando, ¿no? Con lo que mencionan de que las mujeres, bueno, pues vamos a terapia para resolver toda esta situación, y es precisamente lo que menciona Andrea también en su texto, ¿no? Que es toda esta destrucción de la realidad por la formación de apegos y fomento del respeto a sí misma por el ataque de la persona que ama o a quien le dijeron que la ama, ¿no? O sea, es bien complicado que nosotras, por eso también es demasiado complicado. Nosotras somos quienes tenemos que resolverlo en terapia y por eso también se hace esta separación, ¿no? De la política, de abordarlo desde la política y no desde la psiquiatría, porque no, los hombres no están enfermos, nos tiene que quedar claro eso. Los hombres no están enfermos, no están locos, saben su privilegio. Ellos tienen acceso a la cultura de la violación a través de la pornografía y no son las madres quienes les acercan la pornografía. Quiero dejar claro una cosa, Tessa, y a todos. No hay pornografía ética, ¿eh? Y no hay pornografía, no hay pornografía, escuché la otra vez, feminista. Nel, no existe pornografía. No sé a quién se le ocurrió eso, pero es una cultura de la violación, todas. Por ahí leí en alguna discusión sobre la libertad en cuestión de los actos sexuales con tu pareja, ¿no? Que si como pareja a mí me gustaba el sado y demás, entonces ¿dónde estaba mi libertad? No, está tu libertad. Aquí el rollo es que tú te deconstruyas y pienses si ese gusto es implantado por una cultura o realmente es tu gusto. Es como el maquillaje. Nos maquillamos porque queremos o porque nos los han implantado, ¿no? En base de cultura. Yo le ponía un ejemplo en algunos episodios pasados en Brujas Insurrectas, precisamente de esto, que si tú ahorita con lo de este encierro, si yo me maquillo a pesar de estar encerrada y yo me visto y me depilo a pesar de estar encerrada, bueno, entonces es porque ya es algo parte tuyo y a lo mejor lo has hecho consciente y es tuyo. Pero si todo este tiempo de encierro
yo no me he maquillado, no me he arreglado, no me he depilado, no, todas estas cosas que nos imponen, entonces es porque tú te sientes impuesta o te lo han impuesto. Es ahí en reflexionar estas partes. No es que no te maquilles, no es que no tengas sexo sadomasoquista, no. Es que reflexiones y pienses sobre los gustos que tienes. Lo mismo con la heterosexualidad que nos han normalizado, ¿no? Replantearnos y replantearnos todo esto, ¿no? Igual replantearnos cómo las diosas nos castigan por esta heterosexualidad, ¿no? Tony Pero y Frine, ¿no quieren abordar, dar algún último comentario? algún último tema. Sí, por ahí tienen una pregunta de cómo podemos defender nuestra cuerpa, ¿no? Y pues yo creo que precisamente con todo esto que tú hablas, Gaby, pues es esto, el de construir y a base de eso construir una nueva idea de lo que somos, de qué queremos, de cuáles son nuestras cualidades, de qué significa para el mundo, pues nuestra feminidad, ¿no? Porque como bien dices, es por qué lo haces o por qué dejas de hacer ciertas cosas. A veces con todo esto, o más bien, perdón, muchas veces con este supremacismo masculino, pues se nos hace ya normal las cuestiones que, pues que tiene que sufrir nuestra cuerpa, ¿no? Como desde un brasier, ¿sí? ¿Quién, por qué está el brasier? ¿Por qué está el uso? Antiguamente los corsets, ¿por qué? Porque así debía ser una mujer, debía tener cierta figura, cierta, pues, ideal peso, todo eso, cuestionárnoslo de dónde viene y para qué nos sirve, más que nada. Yo creo que cuando nos damos cuenta de esta crueldad por la que pasamos, porque a veces queremos, pues todos queremos como individuos pensarnos, ¿no? Pensar que por nuestras cualidades vamos a significar algo para el mundo, que también es algo que menciona ahí Andrea en su texto, pero es una crueldad darnos cuenta de que por ser mujer o en su momento por ser negro, por ser judío, por cualquier distinción, se va, ya sea una condición de nacimiento o una condición pues de otra índole, pues vamos a estar vedadas de ciertos privilegios, como tú dices, y ese también ese privilegio, pues no es precisamente eso. Y pues no dejar de cuestionarnos, porque el problema yo siento que es un problema estructural, ¿no? Un problema donde la estructura no es por años, por décadas, y donde se pierde la unidad de las mujeres, ¿no? La humanidad que nos ha arrebatado el patriarcado. Debemos de luchar por seguir precisamente haciendo no nada más valer nuestros derechos, sino replantearnos qué significa ser mujer en este mundo para nosotras, ¿sí? Eso para mí será como la última reflexión, y que no seamos portadoras del mensaje de odio, ni siquiera con nosotras mismas, porque ese mensaje, nosotros no nacemos odiando nuestro cuerpo. Ese mensaje de odio hacia nuestro cuerpo no lo implementó el patriarcado. Cuestionémonos siempre, sería como mi mensaje. Súper. Bueno, yo quisiera cerrar mi participación con una pregunta de Luba Yaracet Mayoral. Dice, una pregunta que me acaba de surgir, ¿la burbuja puede ser los privilegios que tenemos? Sí, desafortunadamente también dentro de, pues nosotras como mujeres, pues hay mujeres con privilegios, ¿no? Hay privilegios entre las mujeres blancas, hay privilegios entre las mujeres que tienen acceso a, pues, una mejor educación o que tienen mejores ingresos. No viven la desigualdad de la misma manera todas las mujeres, ¿no? Y de esto también da un poco cuenta, pues tanto Andrea Dworkin como Shulamit Firestone, acuñando la palabra clase, ¿no? Y justamente si todas las mujeres estamos en una condición de desigualdad solo por tener genitales femeninos, pues una mujer también puede estar todavía más precarizada su situación, pues dependiendo de su raza, ¿no? Y pues vemos en Medio Oriente
que bueno, pues las mujeres tienen que vestir de una manera, tienen que comportarse bajo normas más estrictas, donde de no hacerlo pagan con su vida, ¿no? O sea, no es ni siquiera como en los años 50, ¿no? Que te agarran y te llevan a la cárcel, ¿no? Mueren lapidadas, decapitadas, en fin, ¿no? Las mujeres, las afroamericanas, tienen hasta sentimientos más gruesos de rechazo, ¿no? Su cabello tan hermoso, rizado, precioso, pues, te lo tienen que alaciar porque, bueno, pues no es un cabello, sedoso, ¿no? Como el de la norteamericana promedio. También las condiciones sociales, y lo voy a decir aquí en México, no vive igual la mujer que está en Tecámac que la mujer que vive en la colonia Bosques de las Lomas, ¿no? Generalmente la que vive en Tecámac cruza toda la ciudad pues, para hacer el trabajo doméstico de algunas otras personas o trabajar en fábricas, en fin, ¿no? Y condiciones psicológicas. Esa parte también creo que es muy importante. Yo agregaría ese punto de condiciones psicológicas, porque ¿cuántas mujeres tenemos acceso a una terapia? ¿Cuántas mujeres tenemos acceso a una consejería? ¿No? Nunca. ¿No? Se nos enseña en las escuelas, pues a sumar, restar, multiplicar, dividir, pero no se nos enseña inteligencia emocional, no se nos enseña a repeler un ataque, incluso, pues, digo, ahora ya se ha reducido, pero cuando era yo pequeña decían, si te molesta y te jala el cabello es porque le gustas. Pues no es cierto, no le gustas. A una persona que le gustas no tendría por qué lastimarte, no tendría por qué ignorarte, pero el mismo sistema, la misma construcción social de las conductas esperadas, tanto de hombres como mujeres, pues nos aleja de nosotros mismos, ¿no? Nosotros cuando nacemos somos seres amorosos, que buscamos la sonrisa de nuestros padres, buscamos esa aprobación, ¿no? Pero con el paso del tiempo, pues vamos desarrollando estas conductas que nos impiden relacionarnos saludablemente, ¿no? Entonces, una mujer sí puede tener privilegios. Una mujer puede vivir el feminismo de formas distintas. Es más, la maternidad. Imagínense cómo vive la maternidad una mujer que tiene una persona que le limpia su casa, que tiene una niñera y que puede salir en las noches con su pareja a seguir disfrutando esa vida. Cuando hay mujeres que con trabajos tienen para completar los pañales, pero encima de todo salimos y la atacamos, porque ser madre o ser padre solo está permitido para quien puede sostener a un hijo. Quien se atreva a tener un hijo en la pobreza es un irresponsable. Entonces estamos castigando todavía más un derecho como es la reproducción, ¿no? Y habrá quien quiera ser padre o madre y habrá quien no, pero ya por ese hecho también estamos precarizando eso, ¿no? Entonces, sí, algunas mujeres tenemos algunos privilegios. La parte importante es hacernos consciente de esto y evitarlos, ¿no? Hacernos conscientes y luchar porque nuestras compañeras, porque nuestras hermanas, pues no sigan siendo víctimas no solo del hecho de ser mujeres, que sean discriminadas, ¿no? Sino también que estos otros componentes pues no sean pues un factor todavía que las ponga en una situación más difícil. Entonces, pues muchas gracias a todas y me dio mucho gusto participar por aquí. Muchas gracias, Tony. Muchas gracias, Friné. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias, Tessa. Pues bueno, pues yo no tengo acceso a la transmisión en vivo en Facebook, entonces no veo si hay más preguntas. Si ya no hay más preguntas, pues entonces, pues aquí terminaría nuestro primer foro, nuestro primer círculo de reflexión en torno al texto de Andrea Dworkin, la agenda feminista, que ella abordó en 1983. El texto fue traducido por Laura Lecuona y fue leído por ella hace 2 semanas, también a través de Mujeres de la Sal, y a partir de esa lectura es que surgió este círculo de reflexión. Y pues bueno, quiero agradecerles a todas, quiero agradecerle también a Mujeres de la Sal por permitirnos acompañarles en
en este pequeño espacio, pequeño pero significativo. Muchas gracias a todas quienes nos escucharon, quienes nos vieron. Gracias a Tony, gracias a Friné, gracias Gaby, porque pues esto ya es muy necesario. Y pues muchas gracias también a Laura Lejona por haber compartido el texto ya traducido. Tessa, me acaban de llegar preguntas. Ah, ok. A ver, creo que las contestamos rápido. Dice, a ver, ¿ustedes cómo creen que una mujer pueda autoproclamarse feminista radical? Lo dice Rubí Valdés. ¿Es obligatorio el separatismo? Autoproclamarse como feminista radical, pues es que el feminismo en sí ya es radical, ¿no? O sea, si se dan cuenta, Andrea ni ninguna de las feministas lo nombraban como tal, como feminismo radical. O sea, ellas ya hablaban desde una radicalidad porque se iban a la raíz, ¿no? O sea, porque ya abordaban el tema del feminismo desde esa concepción de tenemos que enfocarnos en el sistema que nos está oprimiendo y encontrar esas desigualdades que nos están oprimiendo. Y además de no ser aliadas de ese sistema que nos está oprimiendo. Por eso habla de desprenderse sexualmente de los hombres. Y eso pues ya habla del separatismo, ¿no? O sea, el separatismo es muy necesario, por supuesto que es muy necesario, porque entonces, si no hay un separatismo, entonces no estás priorizando a las mujeres, no te estás priorizando a ti misma, no estás priorizando a tus compañeras. Entonces, se habla del separatismo dentro del feminismo, y no quiero ponerle la etiqueta de radical porque debe ser en todo feminismo, porque el feminismo en sí es la ideología que perseguimos las mujeres para exigir nuestros derechos. Es un movimiento social que nos pertenece a las mujeres. Las mujeres somos las sujetas activas dentro del feminismo. Entonces, ¿como por qué tendríamos que estar peleando o apelando por el separatismo si sabemos que las mujeres somos las sujetas principales del feminismo? Entonces, por supuesto que se tiene que apelar por el separatismo porque pues no hay hombres aliados, eso nos tiene que quedar claro. No existen ni aliados ni feministas, aunque digan lo contrario, así sean sus hermanos y que son buena onda. O sea, ellos tienen que incidir desde sus espacios, hablar de lo que les toca y dejarnos a nosotras en nuestro movimiento, ¿no? O sea, es como una parte ahí bien rara, ¿no? Que nada tiene que ver con el feminismo, pero sí existe el separatismo. Debería existir y ya es algo que ni siquiera tendría que generar polémica, porque el feminismo es por y para las mujeres, ¿no? Entonces, el género masculino, si quiere ser parte de algo o apoyar en algo, pues a partir de sus plataformas, de sus mismos medios, no de los nuestros. Los nuestros son nuestros, ellos tendrán que incidir y crear sus propios movimientos para poder generar cambios, pero no a partir de los nuestros, ¿no? La otra es, hola Teresa, mi pregunta es para ti, ¿el feminismo solo defiende a niñas mujeres violadas? ¿Yo? Yo sí. Pues yo me imagino que tú, Teresa. Soy mala Teresa. A ver, otra vez, ¿cómo defiende qué? Dice que para ti el feminismo solo defiende a niñas, mujeres y mujeres violadas. Me imagino que así quiso preguntar. Si solo defiende a las niñas y a las mujeres violadas. Yo creo que por lo que nos referíamos. El feminismo defiende a todas las mujeres. O sea, violadas y no violadas. O sea, lo que pasa es que probablemente el que estemos hablando de esta parte de las violaciones no quiere decir que solo es el sector vulnerable, ¿no? O sea, las mujeres en sí, ¿no? En general, en el sistema patriarcal, pues somos el sector vulnerable. Somos las mujeres, niñas y niños, somos el sector vulnerable. Entonces, el feminismo aboga por todas las mujeres. Tenemos que escuchar a todas las mujeres. Todas las mujeres tenemos una historia de opresión y no necesariamente todas las mujeres han sido violadas, y no por no ser violadas
no entran dentro del feminismo o no tenemos que abrazarlas. El feminismo es para todas, porque el feminismo es para las mujeres, sean de la clase que sean de la, ya no importa ni la raza, ni el credo, ni el estatus socioeconómico, nada, o sea, todas las mujeres están dentro del feminismo. Pasa que no todas las mujeres se entienden feministas y no todas las mujeres entienden el feminismo y por qué está existiendo el feminismo. Muchas pues ya lo estamos entendiendo, pero no, o sea, no abarca solo las mujeres y niñas violadas. Pues bueno, no sé pues si yo me en lo imagino, que dije. me supongo, y está mal suponer, pero me supongo que es porque estuvimos hablando sobre las violaciones. Sin embargo, es porque pues era parte del tema del escrito, ¿no? O sea, claro, no es, del texto. o sea, es parte del texto. La Sí, plática que tuvimos todas fue a partir de un texto, ¿no? Y entonces sobre eso creamos nuestras reflexiones, ¿no? Brine. Sí, porque el texto de Andrea Dworkin habla de la cultura de la violación, habla del incesto, de que el uso de nuestros cuerpos, de cómo existe la dependencia económica de las mujeres hacia los hombres. O sea, a final de cuentas es por nuestro sexo o nuestra sexualidad por lo que nos oprimen. Y no es una cuestión también ahí sí tiene mucho que ver con la biología, por el simple hecho de ser mujeres, pero no quiere decir que solo a las mujeres violadas, porque pues creo que sí somos, no sé ahorita qué cantidad de mujeres pueda decir, no sé si puedo decir que el 90% de las mujeres a nivel mundial hemos sido violadas o no puedo decirlo, pero pues muchas mujeres hemos sido violadas en la infancia y en la adultez también, entonces no va directamente ligado a ser feministas a partir de eso. Se dice bueno, Andrea menciona que las mujeres que han sufrido que sufrieron violaciones en la infancia, son quienes están luchando porque se visibilice y son las que al hablarlo han destapado o destaparon también esa circunstancia y a partir de eso se empezó a analizar que tenía mucho que ver el incesto para que se ejerciera más control sobre las mujeres. Lo mismo que el aborto. Las mujeres que han abortado en situaciones precarizadas son quienes están abogando porque se despenalice el aborto. Eso es a lo que se refiere el texto. Pues bueno, ahora sí cerramos y pues gracias por Brujas Insurrectas México. Muchísimas gracias por esta invitación a Mujeres de la Sal. Gracias por este espacio. Y pues bueno, espero a todas las que nos están mirando y nos vean después, pues que les haya gustado. Si tienen alguna recomendación, lo que sea, háganoslo saber, ya saben, como siempre. Y pues esto no fue Brujas Insurrectas tal cual, pero esto fue un enlace muy bonito, me gustó mucho. Muchas gracias nuevamente a Mujeres de la Sal, Friné, Tony, mil gracias por compartir, por dejarnos compartir su espacio con ustedes. Muchísimas gracias por este tiempo que nos regalaron. Muchísimas gracias por conocerlas y por pues saber todo lo enriquecedor que es platicar entre tantas mujeres tan inteligentes. Pues muchas gracias. Adiós. Gracias, adiós. Ay, creo que todavía no nos cierran.